Como sabéis, me gusta mucho eh, hablar acerca de la naturaleza y acerca de los químicos o de los productos que son dañinos para la salud, para que todos sepamos pues, en qué mundo vivimos. De vez en cuando, muy de vez en cuando, hablo algo de la radiación y del problema que causa, ¿no? Ahora tengo delante de mí un libro que se titula La vida de la célula. Muy bonito, muy interesante este libro, pero no os lo recomiendo porque tiene muchas palabras técnicas y entonces puede llevaros a que se os complique la cosa. Entonces no os lo recomiendo. Pero yo voy a leeros alguna parte y mientras leo voy a ir traduciendo pues esas palabras raras que hay para que sea más sencillo de entender. Y dice así: mutaciones por radiaciones. Se han descubierto numerosos agentes capaces de provocar la aparición de mutaciones cuando se exponen las células germinales a su acción de una forma u otra. En cierta época de inmutabilidad de los genes en condiciones normales hizo suponer que estaban protegidos de una manera tan eficaz que no podían ser modificados por ningún agente externo. Sin embargo, Müller descubrió en 1928 que la frecuencia con que ocurren las mutaciones podía elevarse claramente por la exposición de las células germinales a los rayos X u otras radiaciones similares, como las emitidas por las sustancias radioactivas. Dichas radiaciones, a menudo, poseen una considerable fuerza de penetración y son capaces de producir modificaciones químicas en los tejidos que atraviesan. Incluso las dosis pequeñas causan daños graves o la muerte de las células afectadas por su paso. Se descubrió esto en la primera época de los rayos X, cuando los primeros operadores sufrieron con frecuencia quemaduras graves y a menudo fatales por la acción de dichos rayos. La cantidad de radiación que pasa a través de la materia determina el número de iones formados por segundo y se expresa con un nombre que se llama Röntgen, que es la cantidad de radiación que produce. Serían un billón de ionizaciones por un centímetro cuadrado de esa sustancia. Este número aparentemente enorme resulta pequeño en realidad si se compara con el número de moléculas presentes. Todas las radiaciones ejercen una acción muy dañosa sobre las células vivas e incluso dosis pequeñas causan la muerte a los animales. Las dosis de radiación subletales pueden asimismo dañar a los genes. Una lesión no será manifiesta en el individuo que ha recibido la radiación, pero puede provocar mutaciones en la descendencia. A consecuencia de la explosión de bombas atómicas que han liberado sustancias radioactivas en la atmósfera, ha adquirido importancia la investigación de la incidencia de mutaciones tras una dosis pequeña de radiaciones. La primera estimación de este tipo fue realizada por H.J. Müller con moscas de la fruta. Observó que la exposición de sus espermatozoos a solo un Röntgen de rayos X aumenta la frecuencia de mutación natural para ciertas mutaciones. Desde luego, la frecuencia de mutación natural es muy baja. Russell, en Oak Ridge, realizó estudios similares con ratones y halló un efecto 10 veces superior al desarrollado en las moscas. Es obvio que no son posibles observaciones directas de esta especie con los seres humanos, pero no existe razón alguna para suponer que la incidencia de las mutaciones será menor
que en el caso de los ratones. Muchos de los supervivientes de Hiroshima han debido recibir 200 Roentgens de radiación. Las posibilidades de mutación de cualquiera de los genes de estos individuos sería, por lo tanto, muy grande. Como cada individuo posee unos 10.000 genes, todos los cuales son susceptibles a las lesiones, se deduce que todo individuo que haya recibido 200 Roentgens de radiación corre un riesgo de 50% de posibilidades de tener al menos un gen mutante. Es mucho más difícil estimar los efectos probables de las sustancias radioactivas sobre el cuerpo. Estas sustancias, que quedan en libertad tras la explosión de las bombas atómicas, se dispersan alrededor del mundo por la atmósfera y eventualmente alcanzan la superficie de la Tierra como precipitado y penetran en cierta cantidad en las plantas y en los animales. Las sustancias radioactivas emiten radiaciones que difieren mucho en su poder de penetración. Sus posibles efectos sobre el organismo dependen de su distribución en el mismo y del tiempo que permanecen en él, lo cual es difícil de estimar, ya que algunos átomos radioactivos son relativamente fugaces, mientras que otros pueden permanecer en el cuerpo durante prolongados periodos. El más peligroso parece ser el estroncio, porque debido a su semejanza con el calcio se fija en el hueso, especialmente de los jóvenes, y puede quedar allí indefinidamente. No obstante, por el momento el efecto no es peligroso aún, pues la cantidad de estroncio presente en los huesos de los adultos es aproximadamente de 1/1000 de microcurie. Y un microcurie todavía se considera como una cantidad razonablemente pequeña. Con todo, incluso tan pequeña cantidad es de suponer que produzca cierta incidencia de cáncer óseo. Podemos estudiar ahora cómo son producidas las mutaciones por la acción de las radiaciones. Es fácil comprobar que tras la exposición de los organismos a las radiaciones, los cromosomas resultan lesionados. A menudo se descubren efectos visibles al microscopio. Es frecuente la observación de cromosomas rotos o lesionados, y también lo es que, tras la ruptura, vuelvan a unirse los fragmentos con otros que no son los que les corresponden, la consecuencia de lo cual es que, a menudo, se ven formas anormales. Cuando se dividen los cromosomas, ocurre a menudo que los cromosomas hijos no quedan bien separados, sino que se pueden observar como una forma de puente entre ellos que continúa manteniéndolos unidos. Tales aberraciones son muy frecuentes. Por ejemplo, Swanson, trabajando con plantas, ha observado un mínimo de una anomalía cromosómica por célula después de aplicar 150 Roentgens de radiación. Si consideramos lo que ocurre a nivel molecular, descubriremos que la radiación acarrea numerosas modificaciones en todos los componentes celulares, puesto que, como hemos visto, el ADN es el componente químico principal del gen. Se ha llevado a cabo diversos experimentos sobre los efectos de la radiación en esta sustancia y se han observado numerosas clases de modificaciones químicas. A menudo quedan alteradas y a veces completamente destruidas las bases características de la molécula de ADN, cuyo orden en la cadena de ADN determina la clave genética. Es fácil comprender que si la clave presenta un defecto en un punto determinado, puede alterarse todo el mensaje genético. Las radiaciones pueden originar también una ruptura de la cadena de ADN, que es de suponer que o bien anulará la capacidad de esta partícula para actuar como gen o bien, como mínimo, altera el mensaje. Debe observarse, sin embargo, que en muchos casos las lesiones de los genes alcanzan tal intensidad que no se forma progenie viable. Las mutaciones observadas son las que todavía son capaces de vivir.
Las radiaciones producen cambios químicos en las partes más internas del núcleo celular, gracias a su capacidad de penetración en la célula, ya que transportan energía que puede producir alteraciones químicas intensas en su interior. Esto nos lleva a preguntarnos si hay otras sustancias químicas, además de las radioactivas, capaces de penetrar en las células y producir efectos similares. Continuando los experimentos de Miller con los rayos X, los doctores C. Auersbach y Robson y Carr de Edimburgo examinaron el efecto sobre las moscas de la fruta de ciertas sustancias químicas llamadas mostazas. El gas mostaza, compuesto reactivo que contiene azufre y cloro, fue inventado y utilizado durante la Primera Guerra Mundial y se observó entonces que las lesiones producidas por contacto eran similares a las quemaduras causadas por los rayos X, lo cual hizo pensar que también podría ser causa de mutaciones. Posteriormente se comprobó que ocurría así, y no solo se demostraron las mutaciones, sino que se observaron con frecuencia anomalías cromosómicas similares a las producidas por los rayos X. Y yo creo que hasta aquí es suficiente. Hay más información en este libro, pero ¿para qué vamos a seguir si yo creo que ya está demostrado? Hay personas que piensan, cuando hemos estado hablando aquí en este libro, que habla acerca de las bombas atómicas, bueno, pues que las bombas atómicas fueron allí en Japón en el año 1945, que fue muy lejos y tal, ¿no? Bueno, desde entonces ha habido muchísimas pruebas nucleares, muchas bombas nucleares y más potentes que se han lanzado en este planeta. Desiertos o lugares como puede ser desiertos desde Estados Unidos a la Siberia rusa, a los océanos como el Pacífico. Ha habido muchos experimentos o pruebas nucleares o salvajadas nucleares, porque pruebas probar el qué, ¿para qué? ¿Para la destrucción del planeta? ¿Para la destrucción de otras personas? Bueno, los franceses tiraron bombas atómicas en el Pacífico, ¿no? Explosiones gigantescas. Pues ahí imaginaros ahí lo que destruyeron en aquel momento, y la radiación que dejaron allí, y radiación que luego se esparce por todo el planeta. Las partículas radioactivas tardan miles y miles de años en dejar de ser activas. Aquí en este libro te habla acerca de la radiación a nivel general, de los rayos X y de la radiación, ya sea por bombas atómicas o por centrales nucleares también, ¿no? Cualquier tipo de sustancia radioactiva. Entonces, vamos a ver, ¿por qué hay tantas enfermedades? ¿Y por qué ocurren esas cosas tan raras en el cuerpo y en nuestra mente? Bueno, la radiación no se ve, es invisible. Se pueden ver resultados al microscopio, pero como decía aquí, se pueden ver aquellas células que aún han quedado vivas o alteradas o deformadas, pero las que han quedado muertas no, porque han desaparecido. Bueno, simplemente es para que sepamos un poco, y cuando digamos, bueno, ¿y por qué hay tantas enfermedades malignas? Bueno, pues que sepamos un poco dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo con este planeta y cuáles son los resultados. Los resultados que al final quien paga el pato somos nosotros, somos las personas de a pie.